el día de hoy vamos a trabajar un nuevo tema dejando atrás las tablas de frecuencia. Continuando con nuestra sección de estadística descriptiva, el día de hoy vamos a trabajar medias de posición y tendencia central. Y vamos a trabajar el nuevo tema, media aritmética. La media aritmética es un promedio que se halla para un determinado número de datos. Además, nuestra media aritmética está dividida en dos: media aritmética simple, que es para datos sin agrupar, y una media aritmética para datos agrupados, que no la vamos a tocar el día de hoy para no confundirlos, y la trabajaremos en los siguientes dos videos. Siguiendo con nuestro tema de hoy, la media aritmética simple está determinada por la siguiente fórmula: y es igual a la sumatoria de xy sobre n, y es igual a la sumatoria de y sobre n. Hago una aclaración: pueden trabajar con cualquiera de estas dos simbologías. Sin embargo, se las coloqué porque puede que ustedes la trabajen con xy sobre n o otras personas les hayan dado esta fórmula, esta simbología. Xy significa la variable y y significa los datos de esa variable. Aquí, cuando resolvamos este ejercicio, pues lo van a entender. Esto sería para una muestra minúscula, y aquí una nueva aclaración: son las mismas fórmulas, pero porque tienen dos nombres diferentes. Por aquí lo trabajamos para muestras y aquí para poblaciones. Por ejemplo, aquí en un registro de notas, el estudiante Ignacio Pérez. Ignacio es una muestra de una población. Sin embargo, si aquí no estuviera el estudiante, sino los estudiantes de una universidad, ya sería para una población mayúscula. Hago la aclaración porque muchas personas lo suelen confundir. Así que explicado esto y explicado los términos, procederemos a hallar o a resolver nuestro ejemplo. Ejemplo número 1. En un registro de notas, el estudiante Ignacio Pérez obtuvo las siguientes calificaciones a lo largo del año. Hallar la media o promedio de sus notas. Pueden hacerlo manualmente en sus clases, apuntar estos números, se los dejaré unos segundos y lo pueden copiar. Procederemos a calcularlo en Excel para ahorrar nuestro tiempo, para ahorrarnos un determinado tiempo. Como pueden ver, aquí tenemos los valores, tenemos todos los valores clasificados y la fórmula que anteriormente se les mostró, que es la sumatoria de xy sobre n, se procede de la siguiente forma. Vamos a sumar todos estos valores uno por uno y los vamos a dividir sobre n. N es la totalidad de la muestra o la cantidad de datos obtenidos. Por lo tanto, aquí Excel me lo va a hacer de forma manual, de forma directa. La sumatoria de estos valores es 76 y la media aritmética o promedio es dividir esa sumatoria entre n, es decir, el número total de datos, que sería 30. Y listo. Por lo tanto, la media o promedio para nuestro estudiante a lo largo del año fue 2,53. Un balance bastante malo porque pues, por lo general un estudiante para aprobar necesita 3. Si te ha gustado el video, te invito a ver los siguientes de la sección.